Hola familia Red, les damos la bienvenida a este nuevo episodio de Red Fertility Podcast con ustedes, Erili Marmolejos, Doctor Diego Jiménez y Yajaira Rosó. Hoy traemos un tema muy de nuestros cimientos, vamos a decir, que es lo que nos caracteriza, que es el tema infertilidad dura y pura. Sí. Desde sus inicios de hace un año, casi un año. Sí, ya vamos a cumplir nuestro primer año de haber iniciado este proyecto de podcast en marzo, Dios mediante, hace casi un año ya que iniciamos lo que fue nuestro bebé de los podcasts, que empezamos así, la gente pensaba que era un proyecto de podcast y realmente era un proyecto del centro de Red. Y pues nada, aquí estamos a hablar de fertilidad. Sí, por eso quisimos en esta ocasión retomar este tema, porque si bien ya tenemos referencias de hablar de infertilidad en diferentes episodios, hace mucho que no lo tratamos de lleno y tenemos ahora un público más amplio, una audiencia que nos sigue a través de Microvisión, Canal 10, en toda la región del Cibao, y queremos entonces que esta información se amplíe a esta nueva audiencia. Sí, y además de eso, los que nos siguen por los canales de YouTube y también por Instagram, que tienen la referencia de que alguna complicación que tengan en un embarazo van referido ahí a Red. Agradeciendo también a nuestros colegas que nos han enviado con confianza a sus pacientes para ayudarle a concebir embarazos, y en eso estamos, ayudándonos. Yajaira, yo quiero que celebremos algunas cosas hoy, algunas pruebitas que hemos recibido. Claro. No, yo pensando aquí que nosotros tuvimos que abrir los temas que abordábamos gracias a que nuestro público aumentó, y eso es muestra de crecimiento, porque en un principio sí, nosotros decidimos hacer podcast solamente de fertilidad, pero gracias a que nuestra audiencia aumentó, pues nos vimos en la obligación de tener más temas y hablar ya en general de salud, y pues quisimos entonces no quedarnos atrás con los diferentes temas de salud que habían, y pues sí, empezamos a hablar de hernias, que de infecciones, que de balón gástrico, de diferentes temas pulmonares, dengue, que eran temas importantes en el momento y que siguen siendo importantes y que son referentes y que ayudan a nutrir a la población para que puedan disipar las dudas que tengan acerca de salud, pero que al final también necesitamos hablar de lo que nos compete, que es el tema infertilidad. Y sí, claro que sí, que tenemos que celebrar, porque ya a pesar de que tenemos un año como Red Fertility Podcast, pues tenemos prácticamente desde junio, desde junio 22, ya tenemos el centro abierto como tal, y pues sí, ya estamos dando frutos de algunas pruebas positivas de embarazo, logradas con diferentes técnicas, ya sea con inseminación o con coito programado o con técnicas de fecundación in vitro, y sí tenemos esas pruebitas positivas que nos llenan muchísimo de felicidad, porque al final eso es lo que queremos, lograr familias felices y que nosotros seamos parte de cumplir ese sueño que es el sueño de la maternidad y la paternidad de todos nuestros pacientitos que llegan a Red. Sí, y otra cosa también que como empezamos en junio, muy pronto vamos a cumplir los 9 meses. Entonces, vamos a tener nuestro primer red especialmente porque todavía no se ha cumplido la cantidad de meses para su nacimiento. Dicho sea de paso, el primer bebé red del centro como tal, porque bebé red tenemos hace mucho tiempo. Sí, bebé red hay unos cuantos ya. Mira, y quiero aprovechar esta oportunidad que mencionas que tenemos esos positivos para que invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram, @RedFertilityRD, porque por ahí vamos compartiendo esas pruebitas positivas y le decimos manden buenas vibras. También por ahí compartimos mucha información. Por esa vía también pueden enviarnos por DM los temas que quieran que tratemos y nosotros buscamos los especialistas correspondientes para tratar esos temas aquí en Red Fertility Podcast. Sí, y también agradeciendo a esos colegas que nos buscan individualmente a cada uno de nosotros, pero somos red. Nosotros, aunque no nos
identifiquemos, digamos, en nuestras consultas privadas, pero sí nos identificamos como red, agradeciéndoles a ellos por la cantidad de pacientes que vemos de ellos. Muy bien. A mí me gusta también que, por ejemplo, así como somos una red, los pacientes son redes, que ellos se van comunicando uno con otro, porque, por ejemplo, hay una chica que vino de Estados Unidos, que tiene una prima, que la prima le dijo, que también vive en Estados Unidos, le dijo, no, porque yo fui donde una doctora que trabaja en La Vega, en un centro que se llama Red. Entonces, esa chica me contacta a mí a través de la prima, o sea, ya la prima le sirve de red para que ella venga donde mí. La paciente todavía no ha llegado donde mí, me contactó recientemente en estos días, que ya hizo una cita conmigo. Entonces, eso también es importante porque dependiendo de cómo ellas se sientan en el centro, como nosotros le demos el trato y demás, pues eso provoca también que se conviertan en una red de comunicación y puedan llegar hasta nosotros para poder lograr sus sueños. Sí, eso decíamos cuando surgió la idea del nombre red, que tiene tanto significado para nosotros y se extiende incluso a nuestros pacientes. Sí, por eso, hoy mismo llegó a mi consulta 2 pacientes que fueron atendidos antes de que existiera Red Fertility y que ahora mismo ya están buscando la forma de incluirse a Red Fertility para ese logro de otra gestación. Hoy fue muy llamativo donde me trajeron un pacientito embarazado por mamá Yajaira y papá Diego, así se refirió ella. Sí. Y fue muy bonito ver al pacientito, fruto del esfuerzo de nosotros dos, más el fruto del esfuerzo de los padres. Y con ello invito a que si ustedes tienen su dificultad y quiere permanecer en su secreto de que nadie quiere que sea, que no sepa que sea la infértil, confidencialidad. La confidencialidad se claro, respeta. eso para nosotros es muy importante y desde el día 1, y wow, me llegó un flashback de uno de los primeros podcasts donde hablábamos precisamente del tema confidencialidad, de que para nosotros eso es sumamente importante, que ese paciente se sienta seguro de que sus datos están cuidados, de que nosotros estamos protegiendo esa privacidad familiar. Entonces, arranquemos, Yajaira, Diego, ¿qué paciente debe asistir a la consulta de infertilidad? Hombre y mujer. Bueno, recientemente estuve en un simposio que se dio el fin de semana del núcleo de ginecología. Se tocaron varios temas, eso fue uno de ellos, donde hablábamos precisamente de la mujer, de la infertilidad. Pues, chicas, ¿cuándo vamos a acudir a un médico de reproducción? Lo vamos a hacer en las siguientes ocasiones. Primero, si usted es una mujer por debajo de 35 años que tiene 1 año de relaciones sexuales con su pareja y no se protege y no ha logrado un embarazo, es momento de acudir al médico de reproducción. Si usted es una mujer que tiene más de 35 años y tiene menos de 6 meses de relaciones sexuales y no ha logrado un embarazo, debe de acudir al médico de reproducción. ¿Por qué se acorta el tiempo a partir de los 35 años? Pues evidentemente se acorta el tiempo porque a partir de los 35 años nuestra cantidad de huevitos va disminuyendo y el tiempo se acorta. ¿Cuál otra paciente debe de acudir al médico de reproducción? Bueno, aquellas que tienen una condición que va a disminuir la fertilidad, como por ejemplo las pacientes con endometriosis, aquellas pacientes que están padeciendo un cáncer, aquellas pacientes que tienen un síndrome de ovario poliquístico y aquellas chicas que por el momento no desean la maternidad, pero sí quieren guardar su futuro reproductivo, o sea, conservar su futuro reproductivo, conservando sus huevitos y quieren una asesoría reproductiva, deben de acudir al médico de reproducción para asesorarse a través de eso. ¿Cómo? Bueno, pues haciendo sus hormonas antimulerianas, que le va a explicar en qué consiste la conservación de los huevos, en qué consiste la congelación de sus huevitos y cómo va a ser su futuro reproductivo.
Eso en cuanto a las mujeres. Muy interesante. Y antes que tú menciones la parte del hombre, Diego, hacer hincapié en que Yajaira siempre dice ir al médico de reproducción. Exacto. Eso significa que usted tiene su médico, su ginecólogo de base, pero Exactamente. ya en estos casos específicos puntuales que ha descrito la doctora Rousseau, pues significa que requiere de ese apoyo por parte del especialista de fertilidad y que posteriormente sea manejado en conjunto con su ginecólogo de base. Exactamente, porque nosotros no vamos a sustituir el médico ginecólogo. Nosotros simplemente vamos a hacer una ayuda del médico ginecólogo. Porque, por ejemplo, la paciente viene y me dice, no, pero es que yo fui a mi médico y me hizo mi papá Nicolau y me hizo mi sonomamografía y me hizo una sonografía y todo estaba bien. Sí, pero es que hay otras pruebas especiales que se van a hacer y son las que le van a dar el diagnóstico para hablar de la fertilidad de esa paciente. O sea, hay pruebas hormonales que se hacen en días especiales. Hay pruebas de las trompas que se hacen en días especiales. Hay sonografías especiales que se hacen para valorar la reproducción. O sea, un papá Nicolau es necesario para la salud reproductiva de esa paciente, pero no es un valor fidedigno para mí, desde el punto de vista de reproducción, para yo decir si la paciente está bien o no. Exacto. O sea, eso es en cuanto a su salud ginecológica, pero para su salud reproductiva, para mí no representa un dato importante para yo decir, bueno, es que tú puedes o no puedes salir embarazada. Igual con su factor hormonal, o sea, yo necesito hormonas que tal vez desde el punto de vista ginecológico no sean tan preponderantes, porque yo no necesito como ginecóloga tal vez hacerle una hormona antimuleriana, pero sí como médico de la reproducción la necesito para hablar de un futuro reproductivo de esa paciente. Totalmente. Tú sabes que eso mismo pasa también con los hombres, que muchas veces son tratados, yo urólogo general, o sea, cirujano urólogo, muchas veces veo los resultados que le indica a un urólogo buscando la fertilidad en ese hombre y yo digo, ¿para qué le hacen esto? Independientemente si lo que estamos buscando es otra cosa. Y me imagino que así pasa contigo también con las pruebas hormonales, que seguro hay ginecólogos o ginecólogas que a veces no necesitan, tú no necesitas algo y te llega la consulta. Sí, lo que pasa es que nosotros ya sabemos a lo que vamos cuando vamos a evaluar un paciente. O sea, nosotros vamos directo a lo que necesitamos. Claro. Y, por ejemplo, pues el ginecólogo te puede indicar pruebas hormonales de acuerdo a lo que ellos necesiten. Y puede ser que ellos necesiten hacerte una prueba hormonal, no sé, de alguna hormona que para nosotros no es importante en el momento. Entonces nosotros para eso no vamos en buen dominicano perder el tiempo, sino que nosotros vamos directo a lo que necesitamos porque en infertilidad el tiempo es oro. Claro. Entonces para nosotros es importante manejar el tiempo y manejar lo que realmente necesitamos. Entonces por eso es que se le recomienda a la paciente que ya cuando Decidan. tenga los datos que le mencioné, que tenga más de un año de relaciones sexuales o tenga más de 6 meses de relaciones sexuales, dependiendo de la edad, pues acuda al médico de reproducción. Igual aquellas pacientes que son chicas endometriósicas, a veces esas chicas con endometriosis severa, que tienen más de 5 años sufriendo endometriosis, que no pierdan el tiempo porque son necesarias las evaluaciones de reproducción para que en un futuro puedan ser mamás. ¿Y en el caso del hombre? En el caso del hombre se agrega justamente la misma información que dio la doctora Yajaira Rousseau, que va en base a la mujer. Si tiene relaciones sexuales, claro, relaciones sexuales que sean continuas, porque el otro día llegó una pareja a mi consulta buscando un embarazo y tenía un contacto sexual al mes. Entonces, o que viven en ciudades diferentes o en países diferentes. En países diferentes porque tienen que tener un contacto sexual que sea continuo. Entonces, en el hombre, ¿qué sucede? En el hombre también, igual que la mujer, vienen con trastornos a la hora de fecundar, pero también vienen con el antecedente de que si pudieron embarazar, ellos sienten que ya existe el factor de que ya yo embaracé, no es en mí que está el problema. Entonces, en nosotros los hombres es más difícil muchas veces, porque hay que tratar el factor psicológico de ese hombre, que dejarle entender que usted está con una pareja nueva, que por ende es un libro nuevo, claro, creo que lo decía en uno de los podcasts, y que se empieza a tratar desde un inicio
todo lo que es el estudio de la fertilidad. ¿Con qué? Analíticas, antecedentes patológicos personales, el factor nutricional, muy importante. También se le envía a hacer pruebas hormonales. Dentro de las pruebas hormonales está la FSH, que es el iceberg para mí en cuestión de de fertilidad. Está también desde el punto de vista buscando a ver si existen o no. En mujeres están los huevitos, que son la pornografía, contar los huevos. En mí, en la parte del hombre, contar la presencia de espermatozoides en el semen, porque muchas veces hay hombres que piensan que al eyacular pueden tener semen, pueden tener espermatozoides y quizás no tengan espermatozoides. O sea, que Exacto. el semen puede estar azospérmico, sin ningún Azospérmico, que no esperma, exista exacto. un espermatozoide en ese semen. Y piensan que sí, y además de eso, puede darse 30,000 casos a partir de ello, de que hay padres que siempre fueron azospérmicos, y cómo se explica eso. Esa fue mi primera metida de pata. No, Nunca ya se me va a olvidar, Dios mío. Sí, sí, es azospérmico, como que tiene hijos. Azospérmico es que no haya espermatozoide en el semen. Y otra cosa también frecuente es que acuden al urólogo, y soy urólogo y voy a seguir siéndolo, acuden al urólogo y mayormente cuando llegan con una sonografía Doppler, vienen con un diagnóstico de varicocele. El varicocele de mi vida. eso es, a la pareja que le diagnostican que el esposo tiene varicocele, ya la mujer también va inclinada, no, que el problema es él. Entonces, me le carga también más estrés, más radicales libres a mi paciente. Entonces, tengo yo que caer encima. Darle una terapia. Sí, son muchas cosas. El factor masculino es complejo. No es tan solo, por eso le digo a mis pacientes, bueno, a la pareja, que el tema infertilidad es complejo, que nunca es simple. Porque si ustedes se embarazan en su casa, no llegan a conocer ni a mí ni a Jaira. Mira, tú mencionabas algo muy importante, y es el hecho de que hay hombres que, por ejemplo, con una pareja ya embarazaron. Y cuando vienen a una nueva pareja, si no se logra ese embarazo en el tiempo que ellos consideran, dicen, no, yo no soy el problema, tiene que ser ella porque ya yo tengo un hijo. Pero muchos factores pueden haber variado desde esa pareja anterior a la nueva. Sí. Desde el peso del paciente, desde el estilo de vida, desde la cantidad de alcohol que está tomando, desde si está fumando Desde cigarrillo. el trabajo que está Trabajo, Desde el haciendo. trabajo estrés. que está realizando, de su nivel de estrés. O sea que hay un sinnúmero de factores que intervienen en la calidad espermática de Totalmente. ese hombre. O sea que Completamente. probablemente sí sea la causa masculina, pero asociado a uno de estos cambios. Sí, y- O, como siempre decimos, que un Pero que 50-50. incluso Sí. una misma pareja puede tener un primer hijo y tener dificultad para tener un segundo hijo. Claro. La O misma sea, pareja. en fertilidad 2 más 2 no son 4. Aquí sí se da eso, igual que en medicina, que 2 más 2 no son 4, sí. ¿Por qué? Porque hay infertilidad secundaria, que son aquellas parejas que tuvieron su primer hijo sin problema y un segundo hijo se le hace bien difícil. Y puede ser por eso, porque han habido cambios tanto o en la mujer o en el hombre. A mí no me gusta hablar de causas. Yo nunca, cuando vienen parejas donde mí, yo nunca hablo, no, es que es el factor masculino, que es el factor femenino. Yo siempre hablo pareja. Aquí hay problema de pareja. Porque cargar a uno de los dos con la causa para mí es como un poquito injusto, porque siempre tendremos esa culpabilidad. Y ya de por sí la infertilidad carga mucho. Entonces yo trato de dividir la culpa. Y yo nunca, siempre que la paciente se sienta, porque yo tengo ovario poliquístico, porque yo no me llega la menstruación, porque yo. Digo yo. Es que tú no te preñas sola. Tú necesitas un esperma, ¿verdad? ¿Verdad que yo necesito un esperma para embarazarse? Yo trato como de quitarle el yo, porque la infertilidad duele Sí. muchísimo. Entonces, encima, cargar con la culpa es bien difícil y por eso yo trato como de dividirlo, 50-50. Y sí, ocurre esto de la infertilidad secundaria, que son aquellas parejas que han tenido sus hijos y que cuando vienen a intentar el segundo, resulta que el hombre 5 años después diabético. Exacto. O resulta que la mujer se le acabó, tuvo su primer hijo a los 35 y ya no tiene reserva ovárica a los 38, que puede suceder, o sea, que ese fue su último tiro. Y entonces, sí ocurre la infertilidad secundaria, y eso es importante que los pacientes lo sepan y que nuestra audiencia lo sepa,
porque muchas veces cuando tienen su primer hijo tan fácil, entiende que son fértiles siempre va a ser así. y que siempre va a ser así. Sí. También pasa que hay una carga psicológica en esas parejas, que es el hombre que quiere el hijo o la mujer que quiere el hijo, Ay. porque ahí sí se nos hace muy difícil. Cuando no llegan los dos convencidos de que andan buscando un embarazo, En sintonía. ahí se nos Y dificulta. eso es motivo de divorcio. Sí, sí. Sí. Me pasa muchas veces que eso siempre se queda confidencial, que hay hombres que, dígase hombres porque es lo más frecuente, que el hombre tenga otras parejas que embarazan y en su casa no embaraza. Y ellos se sienten tan confiables y tan hombres de que yo no me voy a estudiar porque, doctor, yo no lo puedo decir delante de la esposa, pero yo puedo... Yo no sé si es porque me miran la cara y a mi consulta no me llegan o qué es lo que pasa. A mí casi no... Puedo decir que muy poco, no me ha llegado esos casos. Lo que pasa Pero es que a Y la que van a mujer... tener confianza de decírselo a su Al médico médico, urólogo. claro, no, y que varón, la que lo va a mujer- entender. No, pero sí pasa, a mí sí o sea, en mi consulta sí pasa, es que el hombre no entiende que la mujer tiene los días contados. Y el hombre pone como muy poco de su parte en el momento de que tú ves que la paciente está preocupada porque sabe que está en los 35, en los 36, y tú ves que la mujer está preocupada porque entiende que su reloj biológico se está agotando. Y el hombre está como que no me importa, como yo ya lo voy a hacer, como voy ahora, como de a poquito. Y entonces Y es yo por eso. tengo que estar de este lado del escritorio como así, como agarrándome. Y yo loca por decirle amigo, o si no Es decirle para a la hoy. chica, busca para otro lado, amiga, pero no puedo. Lo que pasa es que la mujer, como tiene esa carga que tú mencionas, la mujer tiende a decir siempre la verdad. El hombre como que le da lo mismo de cierta forma si no está convencido de que él no es el culpable, de que está dificultando ese embarazo. Por eso hay que No, se pero le que da me lo lo han mismo. dicho en la cara. Es que yo no sé cuál es el desespero de ella. Yo le digo, amigo, el desespero de ella es que el reloj le está pasando. Sí, Es sí. que las mujeres no somos como los hombres, que siempre estamos produciendo. O sea, nosotros venimos con una canasta. Yo siempre le pongo el ejemplo de que nosotros tenemos una canasta que nos depositaron 100 huevos y se van ahí agotando. Y después que se acabó, no hay huevo. Exacto. Entonces, es bueno hacer conciencia con los hombres. Y yo entiendo que eso es desde que uno inicia una relación de pareja. O sea, cuando tú inicias una relación de pareja, esos son de los temas que hay que tocar. Cuando tú quieres hijos. Porque entonces vienen este tipo de encuentros donde la chica quiere sus hijos y entonces el hombre está como que, ok, yo no lo quiero, ahora no. Entonces, Y ahí dentro- viene la situación. Y me ha pasado y me da pena ajena porque tú ves que la chica llega a consulta y tú la ves 2 años, 3 años después, que ya el hombre se decidió y ya yo no ya puedo no hay hacer oportunidad. gran cosa con ella. O sea, ya me tengo que ir o para un in vitro o me tengo que ir para huevo donado con ella. Entonces ella se le parte el corazón y el hombre, ay, pero es que Yo no amigo, sabía. yo se lo expliqué. Sí, sí, eso pasa. Y en el hombre, además de lo del varicocele, además de las pruebas hormonales, del espermatograma, tenemos que tener muy, muy en cuenta que hay que actuar lo más rápido posible para estabilizar si los espermatozoides son muy lentos, si tenemos poca producción, que es lo más frecuente, que haya poca producción y que sean muy lentos, que venga agregado con una infección crónica del semen, que muchas veces se obvia y que es muy importante tratarse. ITS, el hombre mayormente ¿Y te esa qué? infección de transmisión sexual, gracias. Ya. Entonces, es una repercusión ante el semen, que es que nos va a llegar al ovocito y lograr un embarazo. Para no tener que llegar a un espermodonante o a procesos más engorrosos como son inseminaciones, inseminaciones también in vitro. ¿Cuál sería ese protocolo, Yajaira, que se emplea una vez se diagnostica una chica que tiene su condición? ¿Qué procede? ¿Qué hacemos en red con esa paciente una vez es diagnosticada? Bueno, lo primero sí es establecer el diagnóstico para saber qué técnica yo le voy a aplicar, porque eso es lo más importante. Se debe de diagnosticar a la pareja, tanto hombre y mujer, para tú saber qué tú le vas a ofrecer. Por ejemplo, en la técnica de baja complejidad, pues tenemos el coito programado, que es la más sencilla, es donde
el hombre tiene esperma de buena calidad, la mujer está ovulando, tiene trompas permeables, y lo único es que no lo han logrado solo, de manera natural, pues entonces en esa tú le vas a administrar un medicamento sencillo que le va a ayudar con la ovulación, tú le vas a dar seguimiento folicular a través de una sonografía, tú vas a ir midiendo los folículos, que es donde están los huevitos, y tú vas a poder calcular el día de la ovulación. Va a ser un poquito más exacto porque tú vas a ver el folículo cuando la chica va a ovular y le vas a administrar un medicamento para que ese folículo se rompa. Y le vas a decir qué día van a tener relaciones. Y entonces ahí hay una seguridad de que la paciente va a ovular y probablemente se pueda embarazar. De estos intentos se hacen normalmente 6 intentos. Ese es el coito programado. Ya cuando no se logra, se pasa a una técnica un poquito más compleja, que es la inseminación, pero sigue siendo baja complejidad. Se llaman baja complejidad porque no se utiliza un laboratorio de reproducción, sino que se puede hacer son técnicas de baja complejidad. Entonces, la inseminación es para aquellas pacientes que mantienen las trompas permeables, que son aquellas pacientes que tienen 35 años, pero tienen todavía huevos disponibles, que los espermas están lentos, pero podemos captar espermas móviles. A estos espermas nosotros lo vamos a preparar. Le ponen un power. A capacitar, lo vamos a limpiar. Cuando el esperma sale en el semen, sale con células muertas, con esperma que no se mueven, con esperma que se mueven lento. Entonces nosotros vamos a separar esos espermas móviles y le vamos a dar como un aditamento para que se muevan más rápido aún. Y entonces pues lo vamos a colocar dentro de la matriz de la paciente. En vez de mandarlo a tener relaciones ese día, el día de la probable ovulación, nosotros lo vamos a colocar dentro de la matriz de la paciente, previamente capacitados con ese aditamento para que entonces ellos hagan su trabajo, huelen. Y entonces esto es lo que se llama la inseminación. Entonces de esto se hacen de 3 intentos a 6 intentos. Todo va a depender de la sociedad por la cual nos rijamos. Puede ser la Sociedad Americana de Reproducción o la Europea. En red. En red. Somos americanos. Somos americanos. La red latinoamericana. Entonces, ya cuando estos intentos no se han logrado, entonces sí pasamos a la técnica de reproducción de alta complejidad, que ahí encontramos la fecundación in vitro, la fecundación in vitro más ICSI, encontramos la fecundación in vitro más el PGD, que es la biopsia preimplantacional. Y eso es cuando hay también pérdidas a repetición, que hay que identificar. No, aquí ya es diferente, porque por ejemplo, cuando tenemos una fecundación in vitro, es aquellas pacientes que tienen las trompas obstruidas, un esperma de baja calidad, que tienen baja reserva ovárica, que no podemos perder tiempo prácticamente. Sí. Cuando tenemos una paciente que tiene pérdidas repetidas de la gestación, ese es otro diagnóstico. Esa es una chica que se ha embarazado, o sea, no tiene problema para embarazarse. Es una chica que se ha embarazado múltiples veces, pero que ha perdido el embarazo. Entonces, esa paciente lo que se hace es un diagnóstico previo a embarazarse. Generalmente tiene problemas que pueden ser de origen reumatológico. No sé si recuerda ese tema que lo discutimos con la doctora Pieri Guzmán. Entonces, son problemas de orden inmunológico donde se ve afectada la relación que hay entre la formación de la placenta con el útero. Y entonces vamos a evaluar el factor inmunológico de esa paciente para ver si hay una alteración a ese nivel. O sea, lo importante aquí es detectar previo a embarazarse cuál es el factor que está provocando estas pérdidas antes de lograr un embarazo. Y recientemente en Red celebramos precisamente un embarazo en una joven con un síndrome antifosfolipídico. Exacto, esa paciente había tenido varias pérdidas. Varias pérdidas y se manejó en conjunto con la doctora Pieri Guzmán, la reumatóloga, y ya la paciente está Entonces, por ejemplo, en el caso de esa paciente no se usó técnica. En el caso de esa paciente lo único que se hizo fue una investigación por parte de reumatología, se identificó que la paciente sí tenía un síndrome antifosfolipídico, se hizo un tratamiento previo por parte de reumatología con medicamentos como
plaquinol, actualmente se está utilizando heparina, que son anticoagulantes, y se está dando un seguimiento con el embarazo. Al final ella se embarazó de manera natural, pero su embarazo es un embarazo de alto riesgo y se está llevando en conjunto. Entonces, esa paciente no necesitó técnica. ¿Por qué? Porque ella sí tiene la posibilidad de embarazarse. Ahora lo que se necesita es el sostén del embarazo. Claro. Diego, en el caso del hombre, identificamos en red ese paciente que tiene alguna alteración en el espermatograma, que de hecho lo hacemos en red, el espermatograma. ¿Qué buscamos ahí? Y que cuando identificas algo, ¿qué tratamiento, tanto tú como la doctora Brenda Rodríguez, que es también nuestra uróloga allá en red, qué ustedes hacen con ese paciente? Bueno, va a depender primero de la historia, como dije, de la historia fetal actual, pero yéndonos nada más a lo que es el espermatograma y alteración de ellos, buscar la causa por la cual ese espermatograma esté alterado. En la anamnesis, en el examen físico, en el estudio del espermatograma, uno debe de captar las causas posibles por lo cual ese hombre no está produciendo gran cantidad de espermatozoides, o por qué los espermatozoides son ligeramente lentos, moderadamente lentos o son lentos por completo. Y además de eso, si existe la presencia de que la mayoría sean muertos, poco muertos, porque siempre hay, o que tengan anomalías. Si la mayoría son anormales, por encima del 96%, y hay que buscar causas por lo cual esos espermatozoides están muertos. Y así sucesivamente. Entonces no existe un patrón, como decía Yajaira, 2 más 2 también no son 4, en el espermatograma, buscando, y muchas veces, cosas ligeras se pueden modificar con un tratamiento. Y es muy llamativo, eso lo estábamos viendo, que aún en red ya tenemos varios embarazos. Hablando con el anestesiólogo de red, el doctor Carlos Sánchez, no hemos tenido que someter a un paciente a un tratamiento quirúrgico, porque si fuese con otras especialidades que se dedican también a ello, dígase intrusismo médico, estuvieran todo el mundo operado del varicocele. Entonces eso es muy llamativo. Tenemos en red, bueno, esa parte de diagnóstico para nosotros es muy importante y que sea certero. Y que además de eso, sin irse por encima de lo que es el respeto al paciente, además del mismo espermatograma, contamos con el Doppler escrotal. Sí. Ahí tenemos el doctor Julio Warden, que da el servicio en nuestro centro de sonografía Doppler. Sonografía en general también hace el mapeo de endometriosis. Que aquí en La Vega creo que no existe. No, él es allá en red con el doctor Warden. Sí. Ya, entonces, por eso digo que nos hemos adiestrado buscando la forma de cómo ayudar. Sí, y en ese aspecto, comentar sobre nuestra área de espermatograma, que es es como el área del doctor. Sí. Él se esmeró porque es una queja común que el hombre que no se siente incómodo cuando tiene que ir a tomar la muestra del espermatograma. O sea, ¿qué te dicen ellos cuando tienen? No, doctor, no voy a hacer nada. Bueno, antes de cuando hablábamos en los inicios del podcast, que todavía no se conocía del proyecto Red como institución, como centro, las quejas eran la misma casi siempre. Doctor, ¿cómo es que voy a tomarme una muestra? Porque mediante una masturbación, sí me están constantemente tocando la puerta, no me puedo concentrar, la intensidad del orgasmo no es la misma que un contacto sexual en su casa que una masturbación en un sitio muy público, y que además de eso hasta es penoso para ellos mismos extraer las muestras, sacar con ella la muestra desde un baño público. Por eso tomamos en cuenta eso en red, se preparó un área específicamente para espermatograma. Muy cómoda, con su aire acondicionado. La preparó Diego. Sí, la preparó el asientos hasta masaje, hasta masaje. Él fue, señora, a la tienda, eligió todo. Eligió desde la televisión, el mueble, todo. Hasta la mesita. El asunto que quería yo romper esto de la incomodidad del paciente, porque no es lo mismo un volumen que tiene que exceder los 2 mililitros
de eyaculación, una eyaculación, que el paciente tenga un orgasmo muy lento, muy poco, entonces no hay suficiente cantidad y tendríamos a hacer un falso diagnóstico por falta de un recurso. Bueno, sí, esa parte para nosotros fue muy importante y por eso la cubrimos de esa forma. Y quizás se preguntarían, ¿y nutrición? Nutrición, claro. No, por eso lo mencioné. Sí. El hombre también tiene que ir a su factor nutricional. El hombre y la mujer. De masa corporal, sí, definitivamente que el factor nutricional siempre ha sido importante. Y quizás no todos los equipos de manejo de infertilidad cuentan con este grupo multidisciplinario, pero para nosotros eso fue muy importante y por eso entro yo a este baile. La parte nutricional juega un papel primordial, tanto en el factor femenino como en el masculino. Y es un tema que va más allá del peso, aunque tiene que ver también con el peso. O sea, podemos hablar de la mujer, por ejemplo, con sobrepeso, con obesidad, que tenga un síndrome de ovario poliquístico, que tenga, porque la obesidad la vemos mucho como un exceso de grasa y ya, pero es una enfermedad metabólica, con implicaciones metabólicas, y todo esto tiene también una afectación hormonal. Y por ahí viene un círculo vicioso que se transforma y que se va haciendo permanente, ese estado de inflamación que afecta la fertilidad. Sí. Y pues en lo personal con los hombres veo mucho la hipovitaminosis y para mí es elemental unos niveles de vitaminas. Claro, sí, eso, entonces totalmente, por eso decía que va más allá del peso. En el hombre también el factor tejido adiposo, tejido graso, interviene en la producción de las hormonas sexuales, pero esto va más allá de las libras y es el tema de la calidad nutricional de lo que consumimos para saber las reservas nutricionales. Una mujer con un estado nutricional deficiente va a tener niños en mal estado nutricional o va a tener más o va a ser más propensa a una pérdida de ese embarazo, a malformaciones en ese embarazo, a un pobre desarrollo de ese bebé. Pero el hombre con hipovitaminosis o con valores bajos de vitaminas, minerales, también va a tener una calidad espermática baja. Y por eso se ve que parte del tratamiento es vitaminas, minerales, para mejorar la motilidad, la cantidad de los espermatozoides. ¿Y qué vemos ahora? Mucha deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Tenemos deficiencia de muchas cosas, de hierro, de ácido fólico, de magnesio, pero especialmente, y de hecho recientemente compartí en mis redes un video sobre vitamina D, que sorprendentemente vivimos en un país tropical, que nos da el sol todos los días, y yo recientemente vi un ingeniero, o sea, que trabaja en el sol, no te tapes la cara ya, Jaira, ya sabemos lo tuyo, que trabaja en el sol y tenía 8, y eso es rarísimo en un hombre, un valor de 8. Súper bajo, es hasta 30. Es de 30 hasta 100, es el valor esperado. 8, ¿no? Entonces, 8 es muy bajo. Yo he visto valores de 6, he visto valores de 12. El promedio que veo está entre 18 y 20, 22. Entonces, esa baja exposición a la vitamina D por mucho tiempo hace que ese hueso se debilite, que el sistema inmunológico también se deprima, que el factor fertilidad se ve alterado, y por eso esta evaluación nutricional va más allá de saber cuánta libra usted tiene, es una evaluación completa, y para eso hacemos una serie de analíticas donde identificamos todo ese perfil nutricional, lipídico, de cómo están funcionando los órganos, riñón, hígado, todo, hormonas tiroideas, todo eso complementamos, y por eso tenemos este equipo multidisciplinario para manejar a todos los aspectos. Sabes que hoy, como la mayoría de los pacientes de fertilidad, siempre pienso en nuestro equipo multidisciplinario, y no es porque sea una red, sino porque es un equipo que buscamos siempre lo mejor para el paciente. Y me convertí, creo que hoy, en nutriólogo, nutriólogo, sí. Desde juntarte conmigo ya se está pegando. Se me está pegando. Le dije a un paciente, bueno, al mismo que mencioné ahorita, que me trajeron su bebé a darme las gracias a mí, a la doctora Yajaira, porque había salido todo muy bien, y él vino a un chequeo, y entonces le dije que necesitaba ver a un nutriólogo. No. Bueno, la cuestión
era que lo veía muy obeso y en ello me sale el decirle, lo que pasa es que nosotros somos muy dependientes de madre, abuela y bisabuela y así sucesivamente. Traemos una costumbre de alimentación que es la que arrastramos todos los días, pero es muy pobre de acuerdo a quién me está formando a mí en la alimentación. Si es arroz, habichuela y carne, que papi come en la noche, ya yo quiero comer arroz, habichuela en la noche también. Entonces necesitamos de alguien que nos adiestre y nos diga la forma adecuada de alimentación, qué necesitamos en el plato día a día. Además del arroz, el habichuela y la carne, debemos digerir algo más, que normalmente no lo hacemos. Y es por las mismas costumbres que arrastramos de la tercera generación, segunda generación y la de nosotros. Para eso es la consulta nutricional, para reeducación alimentaria, para educar, para enseñar, para variar la alimentación. Nosotros tenemos una alimentación riquísima en alimentos, pero somos muy repetitivos. En las casas dominicanas todos los días se come arroz, habichuela, carne y se cena mangú. Entonces dejamos fuera una cantidad de alimentos que van a dar variedad, pero que en esa variedad vamos a cargarla de nutrientes diferentes. Claro. Entonces de ahí vienen muchas de las deficiencias. Pero que yo como bien, pero te limitas a alimentos que te dan lo mismo, dejas fuera otros grupos de alimentos. Sí, sí. Entonces, en el factor nutricional también es importante tomar en cuenta el factor de estrés. El estrés genera radicales libres, tú lo mencionabas ahorita, y tenemos que contrarrestar esos radicales libres porque ese acúmulo de radicales libres es lo que provoca posteriormente cáncer, es lo que va dañando las células, y esas células que se van envejeciendo, vamos a decir más rápido, van entonces alterando el factor de fertilidad, y por eso requerimos de un buen aporte de micronutrientes, antioxidantes, vitaminas, minerales, macronutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas saludables, y todo eso se logra con una correcta reeducación alimentaria. Y que allá en Red, en la consulta de nutrición, tenemos el estudio segmentado de composición corporal. O sea, ya no te decimos, tú tienes 200 libras. ¿Eso qué significa? Eso no significa nada. ¿De qué son esas 200 libras? Mira, yo te digo, por ese análisis de composición corporal por bioimpedancia de última generación, que tú tienes tanta libra de grasa en el brazo derecho, tanta libra de grasa en el brazo izquierdo, tanta de músculo en el tronco. O sea, es segmentado, y eso permite que tanto el plan nutricional como la rutina de ejercicio sea enfocado en un objetivo específico. Y tú sabes que la mayoría de los pacientes que pasan por la consulta de fertilidad, que ya han acudido a nutrición, dicen, doctor, pero independientemente me valió mucho, porque no es solamente por la fertilidad, sino ya yo me siento mejor, claro. Yo me siento más a gusto, ya no me canso, ya me siento más enérgico, rindo en la parte intelectual, o sea que hay un cambio. Totalmente. Diego, ¿y dónde nosotros podemos realizarnos todos esos estudios, análisis y pruebas analíticas? Las pruebas hormonales, las pruebas de sangre, las pruebas de la misma antimuleriana, de que tanto necesita Yajaira, se pueden encontrar. Yo no quiero más no, de las pacientes. Pueden acudir al laboratorio Morilla Gómez. El laboratorio Morilla Gómez es un laboratorio de referencia a nivel local, a nivel de Jarabacoa. Es un laboratorio responsable, un laboratorio que consta con el beneficio de la toma de muestras a domicilio, un laboratorio de alta eficacia. Nosotros contamos con sus servicios y nos ha ido muy bien porque hemos embarazado. Aliados. Sí. Totalmente. Ellos lo pueden encontrar en una sucursal en Jarabacoa y otra aquí en La Vega, en la Pedro J. Casado, frente a Red Fertility. Bueno, ya recordarles que en Red Fertility tenemos el equipo multidisciplinario y que tenemos consulta de psicología. Sí, que ese aspecto psicológico es primordial, y ahí está la licenciada Dawilda Abreu, nuestra psicóloga especialista en terapia de pareja, sexóloga, y pueden ubicarla allá en Red, que también tenemos. Sí, para decir algo. Sí, eso mismo, para completar el equipo, ahí tenemos a Dawilda. Claro. Excelente.
Y que también tenemos los estudios de imágenes que comentaba Diego hace un rato, todo lo que es Doppler escrotal, tenemos el mapeo de endometriosis y sonografías en general con el doctor Julio Warden. También las evaluaciones preanestésicas con nuestro anestesiólogo de cabecera, el doctor Carlos Sánchez, y las evaluaciones cardiovasculares con el doctor Jorge Herrera, nutrición, urología, ginecología. Ahí estamos, el equipo completo esperando por ustedes en Red Fertility. Red Fertility, buscando las formas de que todos seamos familia. Porque queremos que se sientan así, queremos que se sientan en familia. Sabes que en esta me encanta cuando los pacientes llegan y me dicen, ay doctora, qué paz hay aquí. Cuando entran allá a Red, se siente la paz, se sienten acogidos, y desde el día 1 ese fue nuestro objetivo, que cuando lleguen se sienten, esas son las chicas que allá le van a recibir, Melina, Karina, le piden el café a Cindy. ¿A qué teléfonos, Yajaira, pueden contactarnos? 849-460-3051. Nunca nos lo aprenderemos. No, estás ahí para eso. Es para ya veo que no. Ahí estaremos esperándolo en la Pedro J. Casado. Frente al laboratorio Morilla Gómez. Sí. En el edificio JM de la Cruz. En el segundo piso. Y este episodio que ha sido tan interesante, compártanlo y vayan a nuestras redes, @RedFertilityRD, para que nos dejen los próximos temas que quieren. Nosotros vamos a buscar el especialista que corresponda para traerlos aquí a nuestro podcast. Síganme también en mis redes personales, @DocMarmolejos. Doctor Diego Jiménez. @Yajaira Rosso. Y nos vemos en la próxima emisión. Bye. Adiós.